Durante 30 años serví como devoto sacerdote hindú en el corazón de Jaipur, guiando a miles de personas a través de rituales antiguos y ceremonias sagradas. Mi nombre es Vikram Sarma, y lo que estoy a punto de compartir con ustedes rompió todo lo que creía saber sobre la espiritualidad y la verdad. Hace 3 meses, durante lo que debía ser una ceremonia de oración rutinaria en mi templo, mi corazón se detuvo. Más tarde, los médicos me dijeron que estuve clínicamente muerto durante 5 minutos. Pero esos 5 minutos se sintieron como una eternidad que transformaría mis 3 décadas de comprensión religiosa. Lo que encontré en esos momentos entre la vida y la muerte no fue a Krishna, Shiva ni a ninguna deidad a la que había dedicado mi vida adorando. En cambio, me encontré cara a cara con alguien que nunca esperé conocer, Jesucristo. La experiencia fue tan profunda, tan real, que estaba dispuesto a arriesgarlo todo, mi posición, mi comunidad, mi familia, para compartir esta verdad. Quizás te preguntes por qué un sacerdote hindú arriesgaría tanto para contar esta historia. Pero cuando has visto lo que yo vi, el silencio se vuelve imposible. Lo que aprendí en esos 5 minutos tiene el poder de superar miles de años de división religiosa y revelar una verdad que trasciende todo nuestro entendimiento terrenal. La mañana del 10 de octubre de 2020 comenzó como cualquier otra. Me desperté antes del amanecer, realicé mis abluciones matutinas y me puse mis túnicas azafrán con la misma reverencia que había tenido durante 3 décadas. El aroma familiar del incienso de sándalo llenaba mi pequeña habitación mientras me preparaba para el arati matutino. No sabía que lo divino tenía otros planes para mí. Nuestro templo, una estructura antigua que había sido testigo de innumerables oraciones, estaba particularmente lleno ese día. Había una boda programada para la tarde y muchos llegaron temprano en busca de bendiciones. Recuerdo el calor de las lámparas de aceite en mi rostro al comenzar la ceremonia y los cánticos melódicos de los devotos llenando el espacio sagrado. Entonces llegó la primera señal, una ligera presión en el pecho. Como sacerdote, había aprendido a ignorar las molestias físicas durante los rituales. Nos enseñan que el cuerpo no es más que un recipiente. Pero esto era diferente. La presión aumentó hasta que respirar se convirtió en un esfuerzo consciente, como intentar inhalar a través de una puerta que se cierra lentamente. Me concentré en la imagen de Krishna frente a mí, su rostro sereno volviéndose borroso mientras gotas de sudor caían por mi frente. La campana de bronce en mi mano de repente se sintió increíblemente pesada. Lo último que recuerdo fue el eco inquietante de esa campana al resbalar de mi mano debilitada y golpear el suelo de mármol. En retrospectiva, las señales habían estado allí durante semanas, una fatiga inexplicable, la ocasional dificultad para respirar. Pero cuando dedicas tu vida a servir a los demás, tiendes a descuidar tus propias necesidades. Aquella mañana, mi cuerpo finalmente exigió la atención que había negado durante tanto tiempo. El informe médico más tarde revelaría un evento cardíaco grave. Pero los términos clínicos no pueden capturar lo que sucedió después. Mientras mi forma física colapsaba frente al altar, mi conciencia emprendió un viaje que desafiaría todo lo que había enseñado, creído o predicado. La campana de bronce había estado en mis manos miles de veces antes, su peso tan familiar como los latidos de mi propio corazón. Pero aquella noche, su superficie pulida reflejaba el parpadeo de las lámparas del templo, bailando con reflejos dorados mientras comenzaba los movimientos sagrados del arati. El sonido que produjo al resbalar de mi mano debilitada era diferente a cualquier otro que hubiera escuchado en mis 30 años de servicio. Una nota pura y cristalina que parecía trascender el reino físico al golpear el antiguo suelo de mármol. Ese sonido no solo resonó, vibró por las cámaras del templo como ondas en un agua tranquila,
cada ola llevando fragmentos de mi conciencia más lejos de la orilla. Incluso ahora, en este espacio intermedio entre lo que fue y lo que será, ese sonido permanece perfectamente preservado en mi memoria, un ancla final al mundo material. Al dejarlo todo atrás, la oleada inicial de pánico no fue lo que esperaba. En esos momentos, en lugar de temer por mi vida que se desvanecía rápidamente, mi primer pensamiento fue un profundo sentimiento de vergüenza. Había roto un protocolo sagrado. La campana, transmitida a través de generaciones de sacerdotes del templo, nunca antes había tocado el suelo durante una ceremonia. Mi formación estaba tan profundamente arraigada que, incluso cuando la muerte se acercaba, mi preocupación no era por mí mismo, sino por el ritual. Los rostros de los devotos reflejaron primero sorpresa y luego preocupación mientras luchaba por mantener la compostura. Sus expresiones cambiaron de una atención reverente a un reconocimiento alarmado al presenciar algo inusual en mi comportamiento, generalmente firme. Qué extraño que, incluso en momentos de crisis, nos aferremos a nuestros roles, a nuestras obligaciones, a las formas de ser que nos han sido prescritas. La presión había estado acumulándose durante horas, aunque yo la había desestimado como la fatiga habitual de la vida en el templo. Pero ahora se transformó en algo mucho más insistente, una fuerza aplastante que se envolvía alrededor de mi pecho con la intensidad de un pitón. Cada respiración se convirtió en un esfuerzo consciente, como si el aire mismo se hubiera espesado hasta convertirse en miel dentro de mis pulmones. Mi corazón, que había latido constantemente durante décadas de meditación y oración, ahora luchaba contra este invisible opresor. La sensación física era abrumadora y, sin embargo, de alguna manera distante, como si estuviera ocurriendo a otra persona. A través de la neblina de oxígeno menguante, observaba la lucha de mi cuerpo con un desapego casi clínico, resultado de mis años de práctica espiritual que me permitían mantener la conciencia incluso mientras los sistemas comenzaban a fallar. El interior familiar del templo, un espacio que conocía mejor que mi propio hogar, comenzó a transformarse ante mis ojos. Los rostros devotos que me habían saludado cada noche durante años se fusionaron y distorsionaron, como colores en una ventana manchada de lluvia. Sus voces, que pronunciaban mi nombre con preocupación, parecían venir cada vez de más lejos, como si estuviera hundiéndome bajo aguas profundas. Las intrincadas tallas en las paredes del templo, que había trazado con mis ojos innumerables veces durante la meditación, comenzaron a danzar y a flotar en mi visión. La transformación caleidoscópica era hermosa a su manera, un regalo final del mundo material mientras se preparaba para liberarme. Incluso en mi conciencia menguante, reconocí la profunda simbología. Todo lo que había conocido y amado estaba regresando a su forma fundamental y sin límites. El suelo de mármol tocó mi mejilla con una sorprendente suavidad. Siempre había encontrado consuelo en la solidez del templo, en su constante frescura pétrea que atravesaba el calor del verano y el frío del invierno. Ahora, mientras mis piernas finalmente cedían, ese mismo mármol me daba la bienvenida a casa por última vez. La vibración de la campana caída todavía pulsaba a través de la piedra, viajando por mi cuerpo como los últimos ritmos de una sinfonía que se cerraba. Parecía apropiado que mi última sensación física fuera esta conexión con el propio templo, esta unión con el espacio sagrado que había moldeado mi vida. La fría piedra contra mi piel se sentía como una bendición, un último bautismo terrenal antes del gran viaje que me esperaba. En esos últimos momentos, mientras el caos externo estallaba alrededor de mi cuerpo fallido, experimenté una paz profunda e inesperada. Todos mis años de estudio espiritual, las incontables horas de meditación, las prácticas devocionales que habían estructurado mis días no habían sido una preparación para la vida, sino para este preciso momento de transición.
El dolor que me había atrapado con tanta fuerza de repente soltó su control, reemplazado por una ligereza que solo había vislumbrado en mis estados más profundos de meditación. Todo lo que había parecido tan importante minutos antes se desvaneció como hojas de otoño, dejando solo la verdad esencial del ser. En ese momento comprendí que esto no era un final, sino una culminación, la resolución perfecta de una vida dedicada a la búsqueda. Mi último pensamiento consciente no emergió como una oración cuidadosamente construida a deidades específicas. Pero en su lugar, lo que quedó fue un reconocimiento primordial y simple de lo divino, una verdad que trasciende todos los nombres y formas. Las elaboradas mantras y las ricas frases rituales que habían llenado mis días desaparecieron, dejando solo 3 palabras: estoy listo. Esas 3 palabras contenían todo: aceptación, entrega, gratitud y una pizca de asombro ante la perfecta orquestación de todo. A medida que mi conciencia se preparaba para dar un salto hacia lo desconocido, estas palabras surgieron sin esfuerzo ni pensamiento, elevándose desde un profundo manantial de conocimiento que siempre había existido bajo la superficie de mi ser. En este momento supremo de verdad, toda pretensión se desvaneció, dejando solo la esencia pura de la fe. Todos hablan de la muerte como una puerta, pero están equivocados. Es más como una disolución gradual de un límite que nunca supiste que era artificial. Cuando mi conciencia se deslizó fuera de mi forma terrenal, esperaba lo que los textos sagrados habían prometido: una procesión de guías celestiales, los sabios con sus pergaminos de juicio, la carroza celestial que lleva las almas hacia su destino final. En cambio, se desplegó una realidad completamente diferente. Las antiguas historias se desmoronaron como pergamino envejecido frente a la verdad de lo que realmente me esperaba. Me encontré inmerso en lo que solo puedo describir como luz viva. No era el brillo abrasador y severo de nuestro sol, sino algo mucho más fundamental. Esta luz poseía conciencia, inteligencia, tal vez incluso compasión. No solo iluminaba mi ser, sino que se comunicaba en un lenguaje más allá de las palabras. Cada pulso de esta conciencia luminosa revelaba nuevas capas de entendimiento, como si la realidad misma estuviera retirando suavemente sus máscaras. El mundo físico, que había sido mi único punto de referencia para la existencia, comenzó a sentirse como un dibujo tosco en comparación con esta nueva dimensión de experiencia. Mi cuerpo, que una vez fue tan central para mi identidad, se desvaneció con la ligereza etérea de un pañuelo de seda atrapado en una brisa otoñal. No había miedo en esta disolución, solo un profundo sentido de corrección, como si finalmente estuviera dejando caer una pesada carga que había llevado tanto tiempo que había olvidado que no era parte de mí. La transición estaba impregnada de una gracia inexpresable. Cada momento fluía hacia el siguiente con una suavidad líquida, con una lentitud insoportable y una rapidez imposible. Sentí que algo me atraía hacia arriba, aunque hacia arriba no logra capturar la verdadera naturaleza de este movimiento. Era más como expandirse en todas las direcciones al mismo tiempo, permaneciendo completamente inmóvil. El propio concepto de dirección perdió sentido mientras atravesaba capas de realidad cuya existencia desconocía. Cada capa revelaba nuevas verdades, nuevas formas de ser, que hacían que mi comprensión anterior pareciera como observar un océano a través de una cerradura. Cada sensación trascendía la percepción tradicional. Había colores sin luz, música sin sonido, comprensión sin pensamiento. Cada momento era una sinfonía completa de revelación, como si la verdad misma se hubiera vuelto tangible e inmediata. El conocimiento fluía hacia mí desde todas las direcciones, pero no era la acumulación de nueva información. Más bien, se sentía como recordar lo que siempre había sabido pero de algún modo había olvidado.
La experiencia desafiaba las limitaciones del lenguaje humano. ¿Cómo describir un sabor a alguien que nunca ha comido? ¿O explicar el color a una persona ciega? A lo largo de esta profunda transformación, la sensación más abrumadora fue la de volver a casa. Sin embargo, fue como regresar a un hogar que nunca había conocido, un lugar a la vez completamente extraño y profundamente familiar. Se sentía como despertar de un sueño y descubrir que lo que había considerado realidad había sido, en verdad, el sueño todo el tiempo. Este reconocimiento vino con una dulzura agridulce, una profunda alegría al finalmente regresar, mezclada con una suave tristeza por haber olvidado este lugar durante tanto tiempo. El tiempo, ese marco omnipresente que había gobernado mi existencia terrenal, se disolvió en la insignificancia. Existía en un reino donde pasado, presente y futuro no eran más que diferentes facetas de un mismo momento eterno. Lo que parecía eones de experiencia se condensó en lo que, según las medidas terrenales, serían segundos, pero cada segundo se expandió para contener profundidades infinitas de comprensión. Estaba simultáneamente en todas partes y en ninguna parte, experimentando todo y nada, completo y vacío, unificado y disperso. La paradoja de este estado no era confusa, sino esclarecedora, como si finalmente estuviera viendo la imagen completa de la existencia, donde las aparentes contradicciones se revelaban como armonías esenciales dentro de un orden mayor. La manifestación fue repentina, pero se sintió como la culminación de 1000 momentos tranquilos en mi sala de meditación, donde había susurrado incontables oraciones a Krishna. El aire mismo pareció cristalizarse. El familiar aroma del sándalo y el jazmín se desvaneció mientras una presencia llenaba el espacio, no gradualmente, sino de manera instantánea, robándome el aliento y desafiando las leyes físicas. Esperaba el resplandor azul que había llegado a conocer a lo largo de años de práctica devocional, pero lo que apareció ante mí trascendió todas mis concepciones. Una luz pura, más brillante que el sol pero lo suficientemente suave como para ser contemplada, comenzó a reunirse y tomar forma, a la vez humana y divina. Cuando la conciencia floreció dentro de mí, sentí como mi corazón reconocía lo que mi mente luchaba por comprender, era Jesucristo. No la figura de las pinturas o esculturas, sino la esencia viva del amor divino hecha manifiesta. Su rostro tenía una belleza que ningún artista podría capturar, irradiando fuerza y ternura en igual medida. Sus ojos, tan profundos como la eternidad misma, se encontraron con los míos con una comprensión tan absoluta que sentí que cada momento de mi vida, cada alegría, cada lucha, cada oración llena de dudas, era perfectamente conocido y completamente abrazado. Nuestra conexión superó las torpes mecánicas del lenguaje. En ese espacio sagrado, el entendimiento fluía como la luz a través de un prisma, cada pensamiento y sentimiento perfectamente transmitido y recibido. El tiempo pareció detenerse, o tal vez expandirse, creando un bolsillo de eternidad en el que cada verdad que alguna vez había buscado se revelaba con claridad. La posibilidad de que tal comunicación pudiera existir sin palabras nunca se me había ocurrido, pero en su presencia se sintió como lo más natural del mundo. El impacto de su aparición sacudió los cimientos de todo lo que creía entender sobre mi viaje espiritual y, al mismo tiempo, confirmó sus verdades más profundas. Cada mañana que había pasado en meditación, cada canción devocional ofrecida a Krishna, cada momento de contemplación y búsqueda, de repente se revelaron bajo una nueva luz. En lugar de contradicción, encontré plenitud. En lugar de desplazamiento, descubrí realización. Esta profunda revelación no llegó como un reproche a mis prácticas pasadas, sino como su justificación más elevada.
El amor divino que había vislumbrado a través de las historias de Krishna ahora estaba ante mí en toda su plenitud, vistiendo una forma diferente pero emanando la misma verdad eterna. Era como si todos mis años de devoción hubieran seguido un rastro de migas de pan, cada oración sincera y cada ritual marcando el camino que conducía de manera inevitable y perfecta a este momento trascendental de reconocimiento. La realización me envolvió en oleadas. El universo era más vasto, más inclusivo y más hermoso de lo que jamás había imaginado. Mi comprensión limitada era como intentar ver un océano a través de una cerradura. Ahora, toda la inmensidad se desplegaba ante mí, dejándome sin aliento por su magnitud. Este momento no se trataba de reemplazar una verdad por otra, sino de descubrir cómo todas las verdades se unifican en la presencia del amor divino. Las visiones comenzaron como susurros y luego se estrellaron sobre mí como olas. Cada revelación se desplegaba con una claridad cristalina, mostrándome destellos de nuestro mundo transformado más allá de lo reconocible, pero de alguna manera extrañamente familiar. Fui testigo del avance constante del progreso tecnológico que transformaba nuestras ciudades, nuestros hogares y nuestra propia concepción de lo que significa ser humano. Los edificios se convertían en organismos vivos de vidrio y circuitos, mientras que las líneas entre la realidad física y digital se desdibujaban hasta volverse casi indistinguibles. Estas no eran posibilidades lejanas, eran reflejos de un futuro tan cercano que casi podía tocarlo a través de la delgada membrana del tiempo presente. El auge de la inteligencia artificial surgió como un hilo central en estas visiones, pero no de la manera que la ciencia ficción nos había preparado para imaginar. En lugar de un levantamiento dramático o un despertar repentino, vi una transformación sutil. Los sistemas de IA se entrelazaban gradualmente con la estructura del conocimiento humano, convirtiéndose en espejos que reflejaban nuestras capacidades y limitaciones. Esto nos obligaba a enfrentar preguntas fundamentales sobre la conciencia, el libre albedrío y la naturaleza misma de la creación. ¿Quiénes somos para jugar a ser creadores?, me pregunté, si apenas entendemos nuestra propia conciencia. La relación entre la humanidad y sus descendientes digitales se convertiría en el desafío espiritual y filosófico definitorio de nuestra era. La urgencia de estas revelaciones pesaba profundamente en mi espíritu. La humanidad se encuentra en un cruce de caminos sin precedentes en nuestra historia, un momento en el que nuestras capacidades tecnológicas finalmente han alcanzado nuestros sueños más ambiciosos, pero nuestra sabiduría se queda peligrosamente rezagada. El mensaje llegó con una claridad que no dejaba lugar a dudas. Debemos desarrollar nuestro entendimiento espiritual al mismo ritmo que nuestros conocimientos técnicos, o corremos el riesgo de perder nuestra humanidad esencial en el proceso. Esto no se trataba solo de evitar un desastre, sino de aprovechar una oportunidad sin precedentes para la transformación. A medida que las visiones continuaban, observé cómo las comunidades modernas se derrumbaban bajo el peso de la aislación digital. Las personas estaban rodeadas de una conectividad constante, pero morían de hambre por un contacto humano genuino. Las redes sociales se expandían mientras que las redes humanas reales se contraían, creando un paradójico estado de conexión sin significado. Pero dentro de este oscuro pronóstico vislumbré algo extraordinario, las semillas de un gran despertar a través de las mismas tecnologías que amenazaban con dividirnos. Vi el potencial de un nuevo tipo de unidad, basado no en la proximidad física, sino en una resonancia espiritual. En esos momentos de conciencia compartida y entendimiento colectivo, reconocí el verdadero potencial de nuestra especie. Estamos al borde de nuestro mayor logro o de nuestro fracaso más trágico, y la diferencia no radica en nuestras capacidades técnicas, sino en nuestro discernimiento espiritual. El futuro que presencié exige una acción inmediata, no solo en laboratorios y salas de juntas, sino también en corazones y mentes.
Debemos prepararnos no solo para una revolución tecnológica, sino para una evolución espiritual. En las profundidades de la meditación, me llegó con una claridad cristalina un mensaje tan puro y elemental que su simplicidad me dejó sin aliento: háblales del amor. No en frases elaboradas o abstracciones filosóficas, sino en su verdad cruda y transformadora. A medida que estas palabras se asentaron en mi conciencia, comprendí que no se trataba del uso casual de la palabra amor en nuestra vida cotidiana. Esto era algo mucho más profundo, una fuerza que pulsa a través del tejido mismo de la existencia, uniendo toda la creación en una compleja danza de unidad y propósito. La presencia divina me mostró cómo nuestra comprensión humana del amor se ha fragmentado y diluido por nuestros miedos y perspectivas limitadas. Lo hemos reducido a atracción romántica o deber familiar, cuando en realidad es la fuerza que mantiene unidas las galaxias y da vida a cada átomo de existencia. Este amor trasciende las fronteras cuidadosamente construidas de la fe y la cultura y va mucho más allá de los muros artificiales que hemos erigido entre religiones y pueblos. Vi cómo nuestras divisiones terrenales, desde la perspectiva de la conciencia divina, se ven como insignificantes, innecesarias y, en última instancia, ilusorias. Como niños discutiendo sobre quién tiene los mejores juguetes en la arena, hemos olvidado que todos jugamos en el mismo jardín. El amor que me fue revelado existe en un ámbito donde etiquetas como cristiano, budista o musulmán se disuelven en la irrelevancia, reemplazadas por el reconocimiento de nuestra interconexión fundamental. Esta revelación no pretendía disminuir nuestras tradiciones individuales, sino iluminar cómo todas ellas surgen del mismo fuente eterna. Desde esta perspectiva elevada, vi cómo las divisiones religiosas y culturales de la humanidad crean sombras donde no debería haberlas. Guerras libradas en el nombre de Dios, prejuicios justificados por textos sagrados, comunidades fracturadas por reclamos competitivos de la verdad absoluta. Todo esto apareció como trágicos malentendidos de nuestro patrimonio espiritual compartido. La presencia de Cristo en esta visión no pertenecía exclusivamente a ninguna fe, sino que era un símbolo universal del amor divino extendiéndose a toda la humanidad. El mensaje era claro: estamos en un punto crucial de la evolución espiritual humana. La vieja paradigma de las verdades exclusivas y la competencia religiosa está desmoronándose, no porque nuestras tradiciones nos hayan fallado, sino porque han tenido éxito al llevarnos a este punto de potencial transformación. Como afluentes que se unen en un poderoso río, nuestros diversos caminos espirituales están siendo llamados a reconocer su destino común. En este nuevo entendimiento, la verdad no está confinada a una sola tradición o enseñanza, fluye como el agua, tomando la forma de cualquier recipiente que la contenga, mientras permanece esencialmente inalterada. La realidad divina que presencié existe más allá de nuestras categorías y clasificaciones humanas, pero se expresa a través de todas ellas. Esto no se trata de crear una nueva religión o abandonar las antiguas, sino de reconocer el campo unificado del espíritu que siempre ha existido bajo nuestras diferencias superficiales. La misión que me fue encomendada conlleva tanto privilegio como responsabilidad. Me mostraron cómo las tradiciones espirituales de Oriente y Occidente, que durante mucho tiempo se consideraron enfoques fundamentalmente diferentes hacia lo divino, son de hecho expresiones complementarias de la misma realidad última. El énfasis del Oriente en la transformación interna y el enfoque del Occidente en la relación personal con lo divino no son puntos de vista opuestos, sino partes de una misma verdad. Sin embargo, son aspectos esenciales de una comprensión espiritual completa. Construir este puente no se trata de borrar las diferencias ni de crear un crisol espiritual, sino de ayudar a las personas a reconocer cómo las diferentes tradiciones iluminan distintas facetas de la misma verdad trascendental. Como la luz que pasa a través de un prisma,
la realidad divina se divide en muchos colores mientras permanece esencialmente una. Nuestra tarea es apreciar tanto la unidad como la diversidad, entendiendo cómo cada tradición ofrece dones únicos para la evolución espiritual de la humanidad. Los desafíos que nos esperan, ambientales, sociales y espirituales, requerirán que aprovechemos la sabiduría de todas las tradiciones. Ya no podemos darnos el lujo del aislamiento espiritual. La realidad divina que experimenté es tanto absoluta como íntima, unificada y diversa, trascendental e inmanente. Nos llama a expandir nuestra comprensión más allá de los límites cómodos de nuestras creencias heredadas, al tiempo que profundizamos nuestra apreciación por la belleza única que cada tradición aporta a la familia humana. El regreso fue violento, impactante, como si de repente me comprimieran en un recipiente demasiado pequeño después de haber conocido lo que significa ser infinito. Cada terminación nerviosa gritaba en protesta cuando la conciencia volvió a estrellarse contra la carne y los huesos. Había sido ingrávido, sin límites, libre de las restricciones de la forma física. Ahora, el simple acto de existir en este cuerpo denso y material se sentía como estar sellado dentro de un traje presurizado diseñado para contener algo mucho más grande de lo que podía soportar. Cada respiración era un esfuerzo, cada latido un recordatorio atronador de mi prisión corporal. El dolor llegaba en oleadas, punzadas clínicas agudas provocadas por los procedimientos médicos, mezcladas con un dolor profundo a nivel celular, el resultado de haber estado lejos. Sin embargo, estas sensaciones físicas eran solo susurros comparadas con el ensordecedor silencio en mi alma. La ausencia de esa presencia divina dejó un vacío tan profundo que parecía amenazar con colapsarse sobre sí mismo. ¿Cómo puede uno seguir respirando después de haber probado el aliento de Dios? ¿Cómo puede uno caminar sobre suelo firme después de haber danzado entre las estrellas? Me sentía como un buzo que ha vislumbrado la luz del sol a través de aguas cristalinas solo para ser arrastrado de nuevo a las turbias profundidades. El peso de la atmósfera presionaba contra mí desde todos los lados, cargado de expectativas y preocupaciones terrenales que ahora parecían absurdamente triviales. Sin embargo, debajo del malestar y la añoranza había una certeza, un conocimiento que trascendía la incomodidad física. Este cuerpo, este recipiente que se sentía tan restrictivo, era necesario para lo que estaba por venir. Se convertiría en el instrumento a través del cual debía expresarse una verdad esencial. La habitación del hospital se materializó a mi alrededor mientras forzaba mis ojos a abrirse. Las duras luces fluorescentes eran un pobre sustituto del resplandor que había dejado atrás. Los rostros de mi familia comenzaron a hacerse visibles, mi madre, mi padre, mi hermana. Sus expresiones eran una compleja mezcla de alegría y preocupación, el alivio claramente reflejado en sus rostros. Pero algo en sus ojos sugería que habían percibido un cambio fundamental. La persona que conocían no había regresado completamente. ¿Cómo podía explicarles que el hijo y hermano que habían conocido había sido transformado a un nivel tan profundo como el de los átomos? Sus voces familiares me envolvían en hindi, haciéndome preguntas y ofreciéndome consuelo, pero mi lengua se sentía extraña en mi propia boca. Las palabras que finalmente salieron de mis labios provenían de un lugar más profundo que la memoria o la cultura. Jesucristo, susurré. Ese nombre cargaba un peso y un significado que nunca antes había entendido. El asombro en sus rostros reflejaba el cambio sísmico que ocurría dentro de mi propio corazón. En ese momento, la brecha entre mi vida pasada y lo que me esperaba adelante se abrió como un abismo amplio e imposible de cruzar. El tiempo pareció detenerse mientras la magnitud de mi situación se cristalizaba ante mí. De un lado estaba mi vida tal como había sido, respetada, predecible, segura.
Mi posición en la comunidad había sido cuidadosamente construida durante años de dedicación a las tradiciones y expectativas. Del otro lado, había una verdad tan profunda que amenazaba con estallar en mi pecho con cada momento que pasaba. Ese mensaje ardía dentro de mí como una llama imposible de extinguir, exigiendo ser compartido sin importar el costo. La elección se presentó ante mí con una claridad absoluta: mantener un silencio cómodo y vivir con el tormento de una verdad enterrada, o dar un paso hacia un futuro desconocido, guiado únicamente por la certeza de lo que había experimentado. Cada latido de mi corazón parecía resonar con urgencia. Cada respiración llevaba consigo los susurros de la presencia divina que había encontrado. El mensaje de unidad y preparación no podía esperar. El mundo necesitaba escucharlo, incluso si significaba sacrificar todo lo que había construido. En esa fría sala de hospital, rodeado por los dispositivos de la medicina moderna y los rostros familiares de mi familia, tomé mi decisión: la verdad tendría su voz, a cualquier costo. La verdad que encontré en esos 5 minutos entre la vida y la muerte no es solo mi historia. Es un mensaje para toda la humanidad. Estamos en un cruce crucial donde la sabiduría antigua se encuentra con las revelaciones modernas, donde las divisiones pueden transformarse en puentes de entendimiento. Pero esta transformación comienza contigo. Esto es lo que puedes hacer hoy. Examina tu propio camino espiritual con nuevos ojos. Mira más allá de las etiquetas y limitaciones que hemos creado y ábrete a una verdad más profunda que trascienda las barreras religiosas. Inicia conversaciones en tus comunidades sobre la unidad en la diversidad. Comparte tus propias experiencias de amor divino, ya sea a través de prácticas tradicionales o encuentros inesperados. Toma acción para cerrar las brechas entre las diferentes tradiciones de fe en tu área. Organiza diálogos interreligiosos, asiste a servicios fuera de tus prácticas habituales o simplemente conecta con alguien cuyas creencias sean diferentes a las tuyas. Si mi historia ha tocado algo dentro de ti, te invito a compartir tus propias experiencias. ¿Qué encuentros inesperados han moldeado tu viaje espiritual? ¿Cómo se ha manifestado el amor divino en tu vida? Juntos, podemos crear un tapiz de entendimiento que honre todos los caminos mientras reconocemos la única verdad hacia la que todos conducen. Recuerda, cuando has vislumbrado lo divino, el silencio ya no es una opción. Tu voz se convierte en parte del mayor despertar de la humanidad.